Queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tila, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que en 5 minutos tratará de explicarles a ustedes cuál ha sido la influencia que han tenido las personas de un país en la expansión de esta enfermedad del COVID-19. Y para eso tenemos que recordar que nosotros somos individuos que estamos rodeados de paisanos, vecinos, familiares, y que en nuestros entornos normalmente lo que existe es un ambiente de mayor paso, de mayor violencia. Pero también dependen de cada persona, de cada familia, factores genéticos, factores culturales o el momento histórico que ha facilitado la propagación de las enfermedades. Es diferente lo que sucedió en el momento histórico de Estados Unidos que el momento histórico de Ecuador, aunque coinciden en que Estados Unidos estaba gobernado por Donald Trump y Ecuador estaba dominado por un títere de Donald Trump, Lenín Moreno, y la situación en los dos países coincidió en que hubo una gran cantidad de enfermos, una gran cantidad de muertos en proporción a la población. Por supuesto, todas las personas andan a la cacería del poder, la riqueza y del conocimiento en cada uno de nuestros países, y el gran problema que separa a las personas en este momento en los diferentes países es el factor riqueza. Los ricos y los pobres se encuentran separados, y esto es lo que hemos visto ahora en Estados Unidos, cuando las protestas son porque los ricos de Estados Unidos, los blancos, los más poderosos, los más seguros, los más estables, han perdido su riqueza en primer lugar, y en segundo lugar han perdido el poder. Por supuesto, ¿cómo medimos y cómo sabemos cuál es la situación de las personas en los diferentes países? La situación y las personas de las personas en los diferentes países tienen un índice de medida que se llama el Producto Interno Bruto, que es una definición de que cuánto es el ingreso del país, cuánto es para el número de habitantes. Pero esto es una falacia, porque en realidad el Producto Interno Bruto debería dividirse en Producto Interno Bruto dividido para cuántas personas son de la élite. Recordemos que en Estados Unidos el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, más del 50% de la riqueza. En cambio en Ecuador eso es lo mismo, pero nosotros no siquiera podemos decir que el 1% de la población tiene la mayor parte de la riqueza, sino que el 50% de la población se encuentra en estado de pobreza, que puede tener tres manifestaciones. La pobreza real, que es la que no se tiene como para comer; la pobreza comparada, que es cuando no se tiene lo que tiene al de al lado; y la pobreza falsa, la riqueza falsa, que es cuando tú estás endeudado. Esto se ha multiplicado gravitacionalmente, enormemente en nuestros países latinoamericanos, y este es el principal problema al que se enfrentan y que analizaremos en algún capítulo anterior. En este capítulo, para concluir, trataremos de entender cómo las enfermedades son las que cambian e inciden en esa población y en ese gobierno. ¿Cuál es el gobierno que tiene mayor predisposición a ciertas enfermedades? Por ejemplo, las enfermedades transmisibles. ¿En dónde es posible que las enfermedades transmisibles tengan una mayor cantidad de víctimas mortales y múltiples no mortales? Pues tenemos que las enfermedades transmisibles son más frecuentes en los países pobres. Tenemos las enfermedades hereditarias, donde es posible que las enfermedades hereditarias tengan más pacientes transmisibles y puedan transmitir estas taras genéticas. Pues también en los países pobres son en cierta forma, pero curiosamente se da ya entre países pobres y países ricos de igual manera. Las enfermedades crónico-degenerativas, estas en cambio son una epidemia en los países desarrollados y en las urbes más ricas. Mientras más rica es la urbe, mientras mejor es la situación económica, vemos obesos, hipertensos, diabéticos, enfermedades por el exceso de comida y por el exceso de descanso o de inactividad física. Pero además, en cambio, tenemos otros tipos de enfermedades que vienen producidas por la violencia. Las enfermedades por la violencia son particularmente importantes en los países pobres, en donde los barrios pobres, ahí hay violaciones, hay apuñalamientos, hay agresiones, hay agresión física, económica, psicológica y social.
Esta es muy particular y muy desarrollada en el caso de Ecuador, en la ciudad de Guayaquil, en la costa ecuatoriana, más que en la sierra, pero en otras ciudades y barrios emergentes de las ciudades capitales de todo el mundo, esto es una pandemia. Así que podemos entender claramente que para la salud, ¿qué es lo que se busca en la salud? La salud básicamente es un estado de seguridad en el que depende del país. Si ese país se encuentra en guerra, entonces puede ser una guerra que puede ser una guerra interna, que es en la cual el robo, el acoso, la maldad, la violencia, la injusticia es la noticia común de todos los días en los noticieros. Entonces sabemos que ese país es un país que está en crisis. Pero cuando, por ejemplo, se habla de la riqueza, también es otro de los problemas. Tenemos entonces que hay países empobrecidos, países enriquecidos y países que son también, que tienen el problema de la ignorancia, porque es otra riqueza. La riqueza puede ser material, la riqueza puede ser social. La riqueza social es cuando no hay violencia, cuando hay convivencia pacífica, cuando hay crecimiento económico y hay solidaridad, hay relaciones comerciales, hay contactos, hay intercambio, hay posibilidades de trabajo. Esa es una convivencia social pacífica. Pero si tenemos ignorancia en ese país, tenemos también un factor muy importante que predispone a las enfermedades. ¿Sí? En el caso de Estados Unidos ha habido un problema. Hay una gran clase blanca que se ha quedado tapada y que ha entrado en una etapa de ignorancia mediática. En cambio, hay una gran clase de migrantes que ha logrado ingresar a los aspectos económicos, a los aspectos culturales, a las universidades, al trabajo, que están desplazando. Esa es la gran pelea por ellos, por eso nos dicen y gritan a grito en cuello que los están reemplazando. En Ecuador, la gente está viviendo, en cambio, otra situación. En Ecuador, las enfermedades transmisibles, las enfermedades hereditarias, las enfermedades crónicas se han propagado ahora, siguen, no se ha logrado combatir exitosamente casi ninguna, excepto las enfermedades que se pueden prevenir por vacuna, y los accidentes se han multiplicado porque ahora hemos cambiado nuestra infraestructura vial y ahora tenemos gente que corre y maneja mucho más rápidamente y tiene poca precaución, poca preparación, entonces los accidentes se han vuelto más frecuentes. Pero todavía no entramos a una fase que es la etapa de violencia o guerra social como la que está entrando Estados Unidos. Hemos visto las manifestaciones por la muerte de George Floyd y ayer hemos visto la toma de la Casa Blanca, y eso ya son señales alarmantes. Muchas gracias.